buenas tardes. Bienvenidos a su programa Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida. Como cada martes, para mí realmente es muy edificante contar con usted y que tanto ustedes como nosotros crezcamos espiritualmente en el Señor, conociendo lo que a través de la palabra Él nos quiere decir, que espera de nosotros cada día en nuestro actuar, en la manera como tratamos a las personas, y todo eso es lo que hace que usted y yo busquemos cada instante, cada acto, honrar a nuestro Señor. Recuerde que nuestro programa usted también lo puede buscar en los canales de YouTube como Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida. Le da clic a la campanita y usted va a recibir las notificaciones de cada programa que grabamos cada semana. Y si en algún momento usted no lo puede ver completo o quiere escuchar una parte no solo del versículo que miramos cada semana, sino del testimonio que tenemos de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, usted lo busca, el programa que más le gustó, porque a veces que ciertas lecturas, ciertos testimonios nos impactan más que otros. Entonces usted en nuestro canal de YouTube puede buscar ese testimonio, ese mensaje de la palabra que usted siente que realmente impacta más su vida. Pero la verdad que es el Espíritu Santo que nos usa para que usted busque al Señor y crezca. Recuerden que la semana pasada mirábamos que todo lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en el corazón, y hablábamos que hay dos maneras en las que nosotros permitimos que es lo que entre a nuestro corazón, y una de ellas es la vista. Y sabemos que los ojos son lámpara de nuestro cuerpo, pero la otra forma de lo que usted permite que incide y penetre en su corazón son a través de los oídos, lo que usted escucha, todo lo que usted se toma el tiempo, cada mensaje, cada canción, cada programa, eso incide. Por eso, en nuestro versículo del día de hoy, que dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Con quién se está rodeando usted? ¿Qué es lo que usted escucha? ¿Por qué? Porque usted no puede olvidar que el corazón es uno de los órganos más importantes, no solo físicamente, sino que también espiritualmente. Entonces, todo lo que usted manifiesta es lo que existe en el interior. Hay veces que las personas dicen, no, yo sé, yo lo escucho, dice malas palabras, pero a mí no se me queda. Y de repente usted empieza a decir malas palabras, expresiones de odio, expresiones de maldición. Estamos viviendo en momentos difíciles, pero no podemos olvidar lo que Jesucristo sufrió en la crucifixión. El Hijo del Todopoderoso, inocente, santo, libre de todo pecado, y hasta en el momento que estaba en la cruz era burlado, fue humillado, tuvo el poder para poder realmente destruir a todos los seres humanos, y la frase de él fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero por eso en esta palabra él nos dice, no se dejen engañar. Como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Entonces, cuando usted habla, lo que usted habla, esa es la realidad de lo que usted siente, de lo que usted pasa acumulando toda la semana. No crea que escuchar personas negativas, expresiones negativas, esos ambientes y esos aires de que todo es malo, usted va a llegar a un momento que va a irradiar eso. Entonces, ¿qué le invitamos? Rodéese, escuche cosas que edifiquen. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser sal. ¿Qué quiere decir ser sal? Si alguien viene a usted, o alguien tiene expresiones de odio, o alguien viene y habla mal de nuestra patria, que usted, con la palabra que Dios va poniendo en su corazón, que leyendo la Biblia usted va llenando de Dios ese corazoncito, usted puede edificar a esa persona, que con la misericordia de Dios, el amor que Dios nos pide que tengamos para el prójimo, usted pueda realmente
Enseñar a aquella persona que a través de la Biblia es cómo nos podemos dar cuenta lo que Dios espera de nosotros y cómo podemos convertirnos en ese soldado que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros para construir el reino de Él aquí en la tierra. Y no olvide, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted necesita estarse analizando por ambos medios, qué es lo que está viendo, qué es lo que está escuchando, a quién está escuchando, porque hay veces que nos gustan programas de televisión, pero que no edifican. No puede ser que actualmente hay programas que usted solo habla insultos, o sea, el desarrollo del programa es el insulto. Entonces usted inconscientemente esos insultos los va penetrando en su corazón y después del corazón pasan a su mente y en un momento de un impulso usted usa palabras que nunca se imaginó. Por eso tiene que cuidar qué es lo que sale de su boca. De su boca sale o bendición o sale maldición. Entonces tiene que empezarse a evaluar qué es lo que está saliendo de usted, qué es lo que sale de nosotros. Claro, somos personas con naturaleza pecadora, pero que una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo que queremos es que nuestra vida vaya buscando parecernos más al modelo de Jesucristo. Así que no olvide el versículo de hoy, Primera de Corintios 15:33, las malas compañías corrompen. Ahora lo invito a que vea el testimonio que tenemos el día de hoy y como siempre disponga ese corazoncito para que Dios realmente haga que usted reciba ese mensaje de edificación, de cómo era la vida de esta persona antes de conocer al Señor, cómo fueron los milagros que Dios hace en su vida, porque el milagro a veces no solo de cosas materiales, sino de sanación, de restaurar familias. Así que a continuación el testimonio del día de hoy. Soy de la ciudad de La Ceiba, soy la mayor de 3 hermanos. Mi infancia fue una infancia muy bonita, ¿verdad? Siempre que comparto mis testimonios les digo de que yo no supe lo que era un pleito de mis papás, ¿verdad? Porque realmente si los tuvieron, supieron hacerlo, ¿verdad? Porque nunca me di cuenta. Siempre estuve, ¿verdad? En una casa donde había mucho amor, una casa donde siempre se nos demostró, ¿verdad? Ese amor que se tenía por nosotros. Y sobre todo nos enseñaron, ¿verdad?, que el mal de uno era el mal del otro y que siempre teníamos, ¿verdad?, todo lo posible que estar pendientes, ¿verdad?, de todo aquello que pues nosotros tuviéramos de necesidad para poder colaborarnos unos con otros. Esa fue, ¿verdad?, la forma de crianza de mis padres. Nací y crecí en un hogar bien constituido con mamá y papá, casados, ¿verdad?, por todas las de la ley, tanto las civiles como las religiosas, y fuimos criados dentro de la religión cristiana, ¿verdad? O sea, conocíamos quién era Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a pesar, ¿verdad?, de que fui criada yendo a la iglesia, participando en eventos juveniles, siendo coordinadora de grupos juveniles, ¿verdad?, en la iglesia, puedo decirles de que nunca aprendí a conocer a nuestro Padre Celestial así como he logrado conocerle, ¿verdad?, en estos momentos. Mi infancia transcurrió, ¿verdad?, como les digo, sin mayores problemas. Pero fíjense de que llegó un punto, ¿verdad?, dentro de la misma donde sí comenzamos a tener ciertos problemas dentro de la familia, y esto comenzó a darse más que todo, ¿verdad?, por una situación financiera que comenzamos a pasar. Y esto, ¿verdad?, ya cuando yo estaba cerca de 5º grado, a mi papá lo despidieron del trabajo donde él laboraba, un trabajo muy estable que tenía varios años de estar ya en él, y esto comenzó a ocasionar muchos problemas dentro de la familia. No creó problemas entre el matrimonio de mi papá y mi mamá, ¿verdad?, sino de que todo lo contrario, los problemas que empezaron a haber fueron problemas financieros, y esto pues daba, ¿verdad?, o comenzó a dar de que comenzáramos a tener nosotros problemas donde nunca antes se estaban teniendo, ¿verdad?
Entonces, todos estos problemas ocasionaron de que mi papá tomara la decisión de tenerse que trasladar de aquí, primero a otra ciudad, ¿verdad? Se trasladó a la isla de Roatán para poder seguir trabajando y poder traer el sustento a la casa, porque déjenme decirles de que era un padre muy proveedor y siempre se preocupó porque nosotros, su familia, ¿verdad?, pudiera tener absolutamente todo. Y así fue que tomó la decisión de irse para allá. Después de 1 año y algo, ¿verdad?, decidió regresar nuevamente porque miraba de que el trabajo que tenía pues no era suficiente para que él pudiera pues proveer todo aquello, ¿verdad?, que necesitaba él de que se estuviera proveyendo. Así es, ¿verdad?, de que él decide comenzar a ver cómo hace para irse para Estados Unidos. Y de hecho, ¿verdad?, a través de unos tíos que ellos viajaban constantemente para Estados Unidos, decide irse, pero sin el consentimiento de mi mamá. Mi mamá siempre le dijo a él, ¿verdad?, de que tratara en lo que más pudiera de no moverse de acá, porque no iba a ser lo mismo de que él estuviera aquí en la casa como que no estuviera. Pero al final, ¿verdad?, toma la decisión de irse, como les digo, sin que mi mamá estuviera, ¿verdad?, de acuerdo con él. Y ustedes saben de que cuando algo no está en común acuerdo siempre trae problemas. No se puso, ¿verdad?, tampoco esta situación en manos de Dios, como tuvimos que haberlo hecho como familia, ¿verdad?, sino que simple y sencillamente se tomó la decisión por una necesidad que se tenía. Esta decisión se toma meses antes de que yo tuviera que entrar, ¿verdad?, ya al colegio. Toda esta situación financiera, ¿verdad?, provocó de que en la escuela donde nosotros estábamos nos tuvieran que sacar porque estábamos en una escuela privada, pero logramos, ¿verdad?, de que, bueno, la escuela dio una beca y así pues yo logré terminar, ¿verdad?, mis estudios primarios ahí en la escuela, pero mis hermanos pasaron a una escuela pública. Mi papá estuvo conmigo en la graduación de 6º grado, ¿verdad? Pero el viaje que él tenía ya dispuesto para irse para Estados Unidos se llevó a cabo, ¿verdad?, ya los primeros días antes de que yo pudiera comenzar mis estudios secundarios. Ese día que yo comenzaba fue el primer día, ¿verdad?, que mi papá, fue el último día que yo vi a mi papá, me dejó en la puerta del colegio y no lo volví a ver, ¿verdad? Ya les voy a comentar más adelante porque el tiempo transcurrió, ¿verdad? Nosotros pensamos de que mi papá se iba hoy, llegaba a Estados Unidos al día siguiente y el tercer día venía la maleta llena de dinero para poder nosotros solventar todos aquellos problemas económicos que estábamos teniendo hasta ese momento. Y pensamos, ¿verdad?, de que se iban a resolver todos aquellos problemas que estábamos teniendo hasta esos días. Pero lamentablemente no fue así. Déjenme decirles de que sí supimos de que mi papá llegó como 1 semana después, pero el dinero no llegó, ¿verdad? Ni 1 semana después, ni 2 semanas después, fueron casi después de 3-4 meses que mi papá envió una cierta cantidad de dinero, pero no era lo suficiente para poder cubrir todas aquellas situaciones financieras que nosotros ya estábamos comenzando a tener dentro de la casa. No estábamos acostumbradas a hacer cosas que comenzamos a hacer, como ir a una pulpería a poder pedir prestado, ¿verdad?, para poder tener algo de comer, que mi mamá tuvo que hacerlo, porque como les comentaba, mi papá fue un hombre siempre muy proveedor. Entonces todo esto comenzó a ocasionar situaciones principalmente en mi vida, ¿verdad?, porque era la mayor, a ver situaciones que no estaba acostumbrada y me comencé a llenar de muchas situaciones a nivel interior, ¿verdad? Pena, vergüenza, y también, ¿verdad?, la parte de que comencé a ver de que mis primos pues estaban en... no mejoró, ¿verdad? Gracias a Dios por las notas que siempre habíamos tenido, mis hermanos y yo logramos seguir nuestros estudios. Yo en secundaria, ¿verdad?, a través de una beca, y mis hermanos pues en escuela y luego en secundaria. Pero todas las situaciones que se dieron a raíz, ¿verdad?, de
de esto que estaba sucediendo, de la falta de recursos financieros, provocó, ¿verdad?, de que se suscitaran situaciones en las cuales tuvimos que llegar a la casa de ciertos familiares, ¿verdad?, a poder suplir, ¿verdad?, ciertas necesidades que teníamos. Y al ver a veces rechazo, malas caras, situaciones donde se miraban, ¿verdad?, de que se hablaban entre ellos a veces, tal vez diciendo cosas de nosotros, eso comenzó a hacer, ¿verdad?, de que yo me llenara de resentimiento, que me hiciera más introvertida de lo que ya era, ¿verdad? Y comencé a como alejarme, ¿verdad? Entonces, esto provocó también, ¿verdad?, de que yo me encerrara en mis propios sentimientos y de que dejara de comenzar a comentarle a mi mamá cosas que antes pues sí se las comentaba. Porque pensé, ¿verdad?, de que como hija mayor tenía la responsabilidad de apoyar a mi mamá y de tratar, ¿verdad?, de que ella pues no se diera cuenta de ciertas cosas y porque yo pensaba de que de esa manera le estaba ayudando. Pero todo lo contrario, ¿verdad? En vez de acercarme, más bien lo que eso provocó fue alejarme. Comencé a sentirme, ¿verdad?, de que todas las responsabilidades de la casa las tenía yo a una edad muy corta, porque quedé prácticamente de 12 años, ¿verdad?, cuando mi papá se fue. Y desde ahí comencé a ayudarle a mi mamá, ¿verdad?, a tomar decisiones conjunto con ella, ¿verdad?, para poder colaborarle, porque mi mamá fue muy dependiente de mi papá, ¿verdad? Por ser él siempre muy proveedor, ¿verdad? Mi papá traía todo a la casa. Él era el que pagaba la luz, él pagaba el agua, compraba la comida, estaba a cargo de todo lo que nosotros necesitábamos. Mi mamá solo decía, quiero esto, y él se lo daba. Entonces esa dependencia, ¿verdad?, creó una situación en la vida de ella que cuando ya tuvo que comenzar a tomar decisiones se le hizo un poco difícil. No era que no lo hacía, sí lo hacía, pero ya como no tenía ese sustento o ese soporte de mi papá, pues yo reemplacé, ¿verdad?, esa figura paternal, por así decirlo, masculina dentro de la casa. Entonces comencé a tomar un montón de responsabilidades, no porque ella me lo haya dicho, sino que yo sentí que como hija mayor esa era la responsabilidad, ¿verdad?, que yo tenía en ese momento. Así es de que el tiempo transcurre, se me fue diciendo de que tenía que sacar cierta carrera dentro del colegio, porque traía atrás, ¿verdad?, mis dos hermanos y les tenía que ayudar a poder salir adelante. Es así donde aquellas carreras no me gustaban y comencé a sentir de que las personas que estaban a mi alrededor comenzaron a tomar decisiones por mí, ¿verdad?, decisiones con las cuales yo del todo no estaba de acuerdo. Pero por X o Y situación pues tuve que adaptarme, ¿verdad?, a hacer lo que aquellas personas pues me estaban solicitando que hiciera. Aparte de sentir, ¿verdad?, la carga de la responsabilidad de tener que sacar adelante a mis hermanos. No porque no me gustara ni porque no me sintiera mal en hacerlo, pero imagínense un adolescente, ¿verdad?, que está queriendo hacer muchas cosas y que tiene muchas metas y muchas ilusiones, y que de repente tenga que empezar a ver, ¿verdad?, por otras personas que tal vez no es ese, ¿verdad?, el orden normal de que las cosas tengan que suceder. Así que comencé a salir adelante, ¿verdad?, me gradué del colegio, comencé a trabajar bien rápido, ¿verdad? Tenía una meta bien planteada dentro de mi vida, que era graduarme y comenzar a trabajar. Porque mi mamá pues nos había dicho, ¿verdad?, de que la responsabilidad era de estudiar para poder salir adelante. Así es que para la parte, ¿verdad?, de los novios, como toda muchacha adolescente, se puede decir de que no tuve mucho tiempo. Sí hubo un muchacho, ¿verdad?, de que ya cercano a la graduación anduvo ahí atrás, se hizo muy buen amigo de mi mamá, ¿verdad? Anduve con él por cerca de 5 años, pensé de que iba a ser el papá de mis hijos, ese príncipe azul que todas nosotras pues andamos esperando o estamos queriendo encontrar, pero no fue así, ¿verdad? Después de 5 años se dio una situación y decidimos separarnos. Quedé muy dañada, ¿verdad? Tal vez en ese momento no me di cuenta,
pero sentí de que esta persona había tomado la decisión, ¿verdad?, de irse con otra persona, y eso hizo, ¿verdad?, de que mi autoestima bajara bastante porque me sentí rechazada, ¿verdad? Sentí de que no era suficiente para lo que él estaba queriendo. Así que más todos los problemas, ¿verdad?, que yo ya tenía a mi alrededor, pues crearon en mí una falta de autoestima. Todo esto, ¿verdad?, provocó de que me sumergiera yo más aún, ¿verdad?, dentro de ese mundo que yo ya había creado para poder separarme de todas esas situaciones que estaba pasando dentro de mi hogar. Luego, ¿verdad?, de que me gradué y comencé a trabajar, tomé prácticamente el trabajo como ese desahogo y convertí el trabajo en mi Dios, ¿verdad? Ya para este tiempo yo no había podido cumplir prácticamente 2 de las metas que estaba teniendo para mi vida en ese momento. Una era de que había soñado con irme a estudiar afuera, al exterior, ¿verdad? Porque estando en esta escuela bilingüe que les comenté, se me dio la oportunidad de viajar a Estados Unidos con todos los gastos pagados por la escuela, y eso abrió mi mundo, ¿verdad? A ilusiones, a querer estar en otra situación. Me gustó mucho, ¿verdad?, la educación en este otro país, y decidí optar por una beca, pero la beca no se dio. Ahora yo entiendo que los planes de Dios son perfectos y entiendo por qué no se dio esa oportunidad, pero en aquellos momentos me llené de mucha tristeza, de mucho enojo con Dios, porque como les digo, yo ya servía, ¿verdad? Era hasta coordinadora de grupos juveniles, y me gustaba mucho, ¿verdad? Pero esto, más la parte también de que no había logrado, ¿verdad?, concretizar, por así decirlo, esta relación, ¿verdad?, amorosa. Dije yo, bueno, ya no me voy a poder casar, no me estoy yendo a estudiar fuera del país. Cada cosa que pido o que te pido, ¿verdad?, en este caso a Dios, no se está cumpliendo. Y déjenme decirles de que me empecé a enojar con Dios. Me empecé a enojar de una manera tal que decidí no regresar a la iglesia, decidí no volver a servir, ¿verdad? Ya lo que eran las alabanzas, la adoración ya no me gustaba. La palabra de Dios dejé de leerla completamente, y es así, ¿verdad?, como poco a poco me fui alejando de Él, me fui alejando de todo lo que representaba Dios para mi vida. Y comencé a trabajar muy, muy duro, ¿verdad?, para poder sacar adelante a mis hermanos y a mi mamá, porque aunque mi papá seguía proveyendo, miraba, ¿verdad?, de que el dinero que él traía, que él mandaba a la casa, pues no era suficiente. Hubo algo, ¿verdad?, que en el transcurso hizo, ¿verdad?, de que yo pudiera sentirme de que ya era económicamente ya independiente. Y esto fue una vez, ¿verdad?, de que mi mamá se nos enfermó muy, muy fuerte, y pude ir al hospital. La llevamos a un hospital privado de aquí de la ciudad de La Ceiba, y yo pude pagar la cuenta, porque déjenme decirles de que antes, cada vez que mi mamá tenía algo, que mis hermanos tenían algo, a pesar de que yo ya laboraba, siempre tenía que llamar a una tía o un tío para que ellos pudieran hacerse cargo de la situación. Pero ese día lo único que hice fue yo llamar a las hermanas de mi mamá y decirles: miren, tías, mi mamá está en el hospital, está enferma, pero ya se resolvió todo. Y ese día, déjenme decirles de que comenzó un camino nuevo para mí, un camino donde comencé a sentirme independiente, comencé a sentirme la mamá de los pollitos, ¿verdad? Porque ya económicamente yo sentía de que ya podía sustentar a mi familia. Pero me llené de mucho orgullo, de mucha soberbia, de mucha vanagloria, ¿verdad?, sin yo saberlo, porque según yo era un angelito, solo me faltaba nada más la aureola, ¿verdad?, para decir de que era ángel. Y comenzó un camino completamente diferente. En este trabajo que estaba me ofrecieron otro trabajo, ¿verdad?, donde miré y vi la oportunidad de poder ganar más. Eso me llamó mucho la atención. Me fui a laborar a este lugar. Mi papá siempre seguía en comunicación con nosotros a través de cartas, pero ya habían pasado aproximadamente 11 años.
después de todo este tiempo en este trabajo donde yo estaba, recibimos una llamada donde se nos avisó de que mi papá había muerto. Créanme de que a pesar de que teníamos 11 años de no verlo, yo todavía como hija sentía, ¿verdad?, de que mi papá iba a regresar y de que íbamos a volver a ser esa familia que siempre habíamos sido, pero lamentablemente no fue así. La ilusión de que él pudiera entregarme el día de mi boda se estaba terminando ahí. El hecho de volverlo a ver a él, ¿verdad?, de poder pedirle un consejo, se estaba desvaneciendo. Tardamos aproximadamente una semana en poderlo traer de regreso para acá, para Honduras, porque era algo bien caro y no teníamos los recursos para poder hacerlo, pero mis tíos, que fueron los que se lo llevaron, lograron traerlo de regreso para que nosotros pudiéramos velarlo y enterrarlo aquí en La Ceiba, y así se hizo. Recuerdo, ¿verdad?, de que el día que ya nos dijeron de que ya había llegado acá y que estaba en la funeraria, fui por mi mamá, y cuando venía caminando con ella, uno de mis tíos se me acercó y me dijo: mami, tiene que ser fuerte, cuidadito, llora. Créanme de que si había tenido ganas de llorar, ahí nomás se me cerró, ¿verdad?, todo sentimiento, porque algo que siempre hemos cuidado nosotros como hijos, ¿verdad?, es la seguridad, y hemos protegido a mi mamá por ciertas situaciones de salud que ella ha tenido. Y fue así, ¿verdad?, donde todo aquel sentimiento de tristeza, de nostalgia, de duelo, ¿verdad?, de dolor, tuve que tragármelo. Otra cosa más, ¿verdad?, que lo puse dentro de mi corazón. Y fue así, ¿verdad?, donde enterramos a mi papá, cada uno de nosotros como hermanos, e incluso mi mamá optó por llevar su duelo de manera diferente. Puedo decirles de que después del velorio nadie volvió a hablar, ¿verdad?, de la muerte de mi papá, porque ya teníamos prácticamente 11 años de no tenerlo acá. No es de que no nos hacía falta, sí nos hacía falta y muchísimo, pero creo yo de que ya la parte física de tenerlo a él acá, pues ya nos habíamos acostumbrado, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo de que Dios todo lo hace perfecto. Nos preparó, ¿verdad?, para algo que iba a suceder, de que muy probablemente si mi papá hubiera estado aquí en La Ceiba y él hubiera muerto, creo que hubiera sido aún más doloroso para nosotros, ¿verdad? Pero después de esto, ¿verdad?, yo me sumergí aún más en el trabajo. Me ofrecieron un trabajo nuevo que era un negocio nuevo de un familiar. Y déjenme decirles de que me sumergí, ¿verdad?, en ese trabajo de una manera desordenada. Comencé a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 3, 4 de la mañana del siguiente día. Comencé a hacer viajes bien largos, ¿verdad? Viajaba casi por todo el litoral atlántico. Mi forma de vida comenzó a cambiar porque me sentí más independiente. Era la única mujer al cargo de prácticamente casi 10, 15 y a veces hasta 20, 25 hombres que laboraban dentro de la empresa. Y eso hizo, ¿verdad?, de que mi soberbia, mi altivez, mi orgullo pudiera seguir creciendo aún más, ¿verdad? Porque sentí de que tenía poder, ¿verdad? Y fue algo que siento de que no lo pude manejar, no lo manejé de la manera correcta. Aparte de tener ya ese Dios del trabajo, también tenía el Dios del dinero, ¿verdad? Porque comencé a ganar muy bien, ¿verdad? Y eso también pues hizo de que me sintiera económicamente aún más independiente. En mi casa comencé a tener muchísimos problemas, ¿verdad? Porque mi mamá peleaba conmigo muchísimo porque me decía de que ya no vivía en la casa, sino que vivía en el trabajo. Me alejé de la familia cuando antes podía participar en todas las cosas que estábamos siempre coordinando: cumpleaños, baby shower, nacimientos de sobrinos, primos. Ya no se daba, ¿verdad? Porque nunca tenía tiempo, quedaba en llegar con cosas a los eventos y nunca aparecía porque siempre había algo en el trabajo que tenía que hacer, o de repente salía un negocio nuevo o una actividad nueva y yo tenía que trasladarme para otro lugar. Es así como mis hermanos comienzan a perderme el respeto y comienzan a sentir de que les estoy mintiendo, porque era verdad, ¿verdad? Eso hacía, les decía voy a llegar y no llego.
Mi mamá, desesperada porque yo cambiara de trabajo, yo le decía que el trabajo me gustaba y de que estaba bien en él. Y claro, al inicio todo era bonito porque me sentía de que yo era la Mujer Maravilla resolviendo absolutamente todo. Y cuando me decían de que todo estaba bien, pues todo funcionaba, ¿verdad? Como yo quería. Pero lamentablemente todo eso comenzó a cambiar. Comencé a ser maltratada verbalmente, ¿verdad? Dentro de mi trabajo. Se me decía muchas veces que las cosas que hacía no servían con esas palabras, de que nada de lo que yo comenzaba lo terminaba y que todo quedaba mal, cuando era la que llevaba la operación de toda la empresa. Y todas aquellas palabras, créanme que me las fui creyendo de que no servía, fui creyendo de que nada podía hacer, de que no tenía el conocimiento para hacer absolutamente nada. Y eso era parte del plan del enemigo para que yo no pudiera salir adelante con las cosas que necesitaba. Mis anhelos, mis sueños quedaron enterrados por completo, ¿verdad? Porque sentía de que ya no era merecedora de hacer absolutamente nada, ni que merecía tampoco poder cambiar de situación en ningún sentido. Es así, ¿verdad? De que me encontraba muy triste, muy sola, cavando un hoyo que comenzó bien pequeñito, ¿verdad? Desde antes, y poco a poco con todas las situaciones que se fueron dando, lo fui cavando aún más grande, porque antes cuando venía a la casa tenía, ¿verdad?, donde poder refugiarme con mi mamá, hablar con ella y todo, pero llegó un punto en el que la división fue tanto y la separación fue tanta, ¿verdad?, que dejé de hablar con ella, dejé de comunicarme con ella, porque sentía que todo aquello que yo le decía, ella me reprochaba. Yo así lo miraba en aquel entonces. Es así, ¿verdad?, como comienzo a ver también de que otras personas, mis primas menores, comienzan a casarse, comienzan a cumplirse sus sueños y los míos en cero, ¿verdad? Así estaba de esa manera cuando un capítulo de fraternidad llegó al lugar donde yo trabajaba, llegó a través, ¿verdad?, del dueño de la empresa. Él ya conocía de fraternidad, se había alejado, tenía ya más de 3-4 años de no asistir a un evento. Él andaba con ciertas situaciones problemáticas, ¿verdad?, dentro de su vida, y es así como decide ir a un evento de fraternidad. Y cuando regresa, ¿verdad?, nos reúne y nos dice de que el Espíritu Santo de Dios lo ha cambiado, que ya recibió nuevamente al Espíritu Santo de Dios, que ya no va a beber, ya no va a fumar, ya no va a salir a pasear, ¿verdad? Porque se había constituido como una costumbre, ¿verdad? De que él salía de lunes a domingo en el trabajo. Entonces, yo lo quedé viendo, ¿verdad? Me acuerdo y yo dije, está, ¿verdad? Yo creo que le patina un poquito el cerebro porque yo lo conocía a él muy, muy bien. Así que no le creí, ¿verdad?, en lo que él estaba diciendo, pero fíjense que cada semana comenzó a llegar un grupo de hombres, ¿verdad?, porque el que llegó fue un grupo de fraternos a llevar, ¿verdad?, un testimonio de vida a la empresa con una estrategia nueva que Fraternidad estaba implementando en ese momento, que eran capítulos estratégicos dentro de las empresas para aquellas personas que así como yo no me podía mover, no tenía tiempo para ir a nada. Y el capítulo llegó a la empresa, ¿verdad? Es así donde comienzo a recibir esos testimonios, comienzo a recibir de cada uno de ellos, ¿verdad? Yo sin saber, pero comencé a sentir cosas bien extrañas en mi vida, comencé a sentir ganas de llorar. De hecho, desde el primer testimonio que oí, lloré todo el testimonio, ¿verdad? Y eso me fue gustando. No lo aceptaba del todo, pero me fue gustando. Así es como Dios comienza a limpiar, Dios comienza a obrar en mi vida. Recuerden de que yo ya conocía de Él, pero me había alejado. Pero mi corazón estaba tan duro, estaba tan lleno de basura, que no lo dejaba entrar aún así por todos los testimonios que oía. Pero Él ya estaba haciendo su labor, ¿verdad? En el trabajo comencé a tener problemas aún mayores, ¿verdad? Porque el trato que recibía comenzó a incrementarse, ¿verdad? En la mala forma de trato que recibía, y era algo que yo lo miraba como ya natural, ¿verdad? O sea, sucedían cosas y después bajaba la tormenta, por así decirlo, y se volvían a dar problemas y volvían a bajar y se estaba en todo ese desorden. Pero llegó un punto, ¿verdad?, en el que decidí
decirle a Dios, ok, mira, aquí estoy, ¿verdad? Y esto lo hice porque fíjense de que noté algo completamente diferente en la esposa del dueño de la empresa. Ella siempre andaba como triste, como cargada, y de repente su rostro comenzó a cambiar. Le pregunté un día que qué estaba haciendo y me dijo que estaba yendo a eventos de damas. Así como había un evento en la empresa, así también había eventos de damas afuera. Y le pregunté, ¿verdad?, que dónde habían, que cuáles eran los horarios. Comenzó ella a averiguar y da la casualidad que había uno como a 15 pasos de aquí de mi casa. Nunca me había dado cuenta de él y decidí comenzar a poder asistir, pero cada vez que decidí asistir siempre había algo que no me lo permitía. Una reunión que salía de imprevisto, algo que se daba, ¿verdad?, que no estaba planificado, o simple y sencillamente porque necesitaban de que estuviera en la empresa. Pero con tanto problema que había, un día se dio un problema bien grande, me molesté y dije yo, esto no va a cambiar. Decidí ir al capítulo, pasé por mi mamá, la invité y me fui al capítulo. Cuando llegué, recuerdo que en la puerta había una muchacha bajita, chaparrita, me dio un abrazo, lo sentí tan rico y le dije, qué abrazo tan más rico el que me acaba de dar. Y quiero decirles de que no porque no recibiera yo abrazos ni besos de mi familia, porque siempre lo hemos acostumbrado, pero ese abrazo fue especial. Ese abrazo fue completamente diferente. Sentí el abrazo del Padre diciéndome, bienvenida, aquí es donde tienes que estar. Pasé adelante, me senté, oí el testimonio, lloré todo el testimonio, pero oí dos cosas muy importantes que se me quedaron grabadas en mi mente y en mi corazón, y una era de que me podía levantar a servir, y la otra era de que podía asistir a los grupos de apoyo, donde se da una enseñanza y donde también, ¿verdad?, podíamos ayudar a la coordinación y planificación del siguiente evento. Es así como cuando terminó el evento decido levantarme, ¿verdad?, a comenzar a servir, a levantar manteles, los arreglos florales que tenemos, cosa que ya hacía porque recuerden de que tenía los eventos estratégicos en la empresa y a mí me tocaba hacer todo eso, ¿verdad? Porque la mayoría de los empleados pues eran hombres, entonces, y mi naturaleza ya de por sí, ¿verdad?, me daba a querer andar involucrada sin saber qué era lo que realmente estaba haciendo. Así es, ¿verdad?, como comienzo a servir en el capítulo, como comienzo a ir cada martes, ¿verdad?, a las reuniones de capítulo del colegio de abogados y comienzo a involucrarme. Dios comienza a limpiar, comienzo a sentir cosas raras, por así decirlo, les decía yo, ¿verdad? Porque déjenme decirles de que cuando llegué bien cuadradita. Recuerden que les dije que yo sabía, ¿verdad?, de que existía Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no es lo mismo saber que conocer, ¿verdad? Como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora te conozco, ¿verdad? Eso mismo me sucedió a mí. Yo comencé a tener una relación con Dios, comencé a conocerlo de manera diferente, realmente como tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial. Y es ahí a través, ¿verdad?, de cada enseñanza, de cada testimonio que sigo yendo, que comienzo a aprender cosas, ¿verdad? Pero algo que me ayudó mucho fue la oración. Al inicio, mujeres, déjenme decirles de que no era, yo no oraba, yo clamaba, yo lloraba. Cada vez que yo me encerraba en mi cuarto a poder orarle a nuestro Padre Celestial para que me ayudara, porque estaba en una situación donde me sentía ahogada, me sentía que ya no podía más. Incluso cuando me encerraba en mi cuarto, puedo decirles de que oía donde me decía una vocecita, ¿verdad?, de que para qué había nacido, que qué propósito tenía, que era mejor morirme. Pero gracias a Dios, Él siempre estuvo ahí conmigo. Esas palabras nunca pasaron de ser palabras nada más, ¿verdad? Yo creo que el amor tan grande que le tengo a mi mamá y la responsabilidad que sentía también de tenerle que hacer algún daño si yo tomaba algún tipo de decisión, nunca permitió de que mis pensamientos pudieran llegar a más allá. Pero pensé muchas veces de que para qué estaba viviendo, ¿verdad?, si no tenía ningún sentido, que nadie se preocupaba por mí. Porque déjenme
déjenme decirles de que pensé, ¿verdad?, de que todos los que estaban a mi alrededor solamente se acercaban porque siempre necesitaban algo de mí y no porque realmente me querían. Satanás había puesto eso en mi mente y en mi corazón. Así es verdad de que comencé a orar. Hablaron en una de las enseñanzas acerca del ayuno, comencé a ayunar, porque también en la palabra de Dios dice, ¿verdad?, de que hay cosas que no salen más que con ayuno y oración, ¿verdad? Hay algunos géneros que no salen más que con ayuno y oración. Así que comencé a ayunar. Yo comencé a hacer ayunos no de 1 ni de 2, sino que de 3 días completos, ¿verdad? Pidiéndole a nuestro Padre Celestial que quería conocerlo, que quería una relación con Él, que quería de que Él pudiera hacer algo en mi vida, que arrancara todo aquello que yo andaba en mi corazón, toda esa tristeza, todo ese dolor, toda esa amargura, que la pudiera arrancar, ¿verdad?, de una sola vez. Y comencé a clamarle y comencé a orar. Algo que me costó muchísimo hacer, aparte de orar, porque había perdido, o sea, no sabía cómo hacerlo porque después de tantos años se me había olvidado. Pero creo que el llorar, ¿verdad?, me ayudó a poder poner palabras en mi boca. Pero cuando nos pidieron en el capítulo de que comenzáramos a adorarle a Dios, eso fue tremendo, no tienen idea. Nunca lo había hecho, sí cantaba, ¿verdad? Pero, o sea, me sabía canciones, ¿verdad? Y yo las repetía y cantaba, pero la verdadera adoración, esa adoración que nos sale del corazón con nuestras propias palabras para nuestro Padre Celestial, no estaba acostumbrada a hacerlo. Nos pidieron de que adoráramos por 1 hora. El primer día les aseguro que ni siquiera 5 minutos pude hacerlo, porque no sabía cómo, me sentía indigna, ¿verdad? De siquiera decirle a Dios, te amo, o te necesito, o aquí estoy, porque me sentía sucia, ¿verdad? Sentía que andaba tantos pecados en mi vida que Dios no iba a querer ni siquiera de que yo me acercara. Ahora sé, ¿verdad? Y tengo la certeza de que eso no es de esa manera, pero Satanás había querido de que yo pensara de esa forma. Es así, ¿verdad?, como a través del ayuno, la oración y la adoración a nuestro Padre Celestial, comienzo a ser limpiada también de muchas cosas, comienzo a entregarle a Él muchas situaciones. La situación en mi trabajo seguía. Yo ponía la renuncia casi todos los días, pero la situación, ¿verdad?, en la empresa no mejoraba en cuanto al trato. Así que comencé a orar, porque dentro de las enseñanzas que teníamos me enseñaron de que yo era una hija de Dios y sabía que como hija de Dios Él no me quería tener en aquella situación. Y fíjense de que hubo un día que hubo un problema bien grande. Yo ya había puesto la renuncia, pero como las cosas a veces se resolvían, ¿verdad? O sea, la marea bajaba, entonces yo ya me sentía tranquila otra vez, entonces se me olvidaba que había puesto la renuncia y seguía trabajando igual. Pero ese día dije yo, no, esto no va a cambiar, tengo que cerrar ciclo. Me encerré en el baño, oré, ¿verdad? Y le dije a Dios, mira, lo único que no te he entregado todavía son todas mis deudas, porque tenía temor de salirme de un trabajo donde tenía una estabilidad financiera muy buena y donde yo sabía que tenía ya estaba acostumbrada, ¿verdad?, a hacer todo lo que tenía que hacer. Así que le entregué esa parte a Dios, llamé a mis hermanos y les dije, miren, necesito de que me ayuden a darle de comer a mi mamá, ¿verdad? Por lo menos un mes, ¿verdad? Yo poniéndole ya a Dios, ¿verdad?, limitantes de que sería ese valor, ese tiempo, ¿verdad?, que estaría sin trabajar, sin saber, ¿verdad?, pero ya teniendo mucha fe de que iba a poder conseguir trabajo. Así es, ¿verdad?, como llamé también, ¿verdad?, a un grupo de mujeres, porque ya estaba en intercesión y les pedí que empezaran a orar por mí. Al rato de que llamé a mi hermano, me dice, prepara tu currículum. Miren, mujeres, cuando yo me senté en esa computadora a escribir mi historial de vida, de profesionalmente hablando, fue como que una venda se cayó de mis ojos, o sea, se rompió. Pude sentir y pude ver de que realmente todo lo que Dios había puesto de conocimiento y de sabiduría en mi vida, y me di cuenta de todo lo que como profesional valía. Esa entrevista no conseguí el trabajo, pero fíjense que me sirvió para yo poder entrar en una seguridad que el Padre me dio de que realmente valía como profesional y que realmente tenía un conocimiento.
Es así como salgo de esa empresa, ¿verdad? Comienzo a trabajar en otra por medio tiempo, ganando solamente la mitad de mi salario, teniendo más problemas financieros, pero decidí creerle a ese Dios al cual le servimos, ese Dios que es el Rey del oro y de la plata, ¿verdad? Y comienzo a orar por un trabajo donde yo esté económicamente bien, ¿verdad? Pero que sobre todo sea un trabajo que Él ha dado, y oramos, ¿verdad? Con una persona por mi currículum de vida para poder meterlo en otro lugar. Logré conseguir trabajo en otro lugar también por medio tiempo. Ya tenía 2 trabajos de medio tiempo que hacían un solo salario, pero tampoco, ¿verdad? Estaba del todo a gusto por ciertas situaciones en uno de ellos. Quedo sin uno de los trabajos después de un año. Regreso a estar solamente con medio salario nuevamente. Y ahí es donde después de muchos currículum, ¿verdad? Que metí en diferentes lugares, se da una oportunidad. Comienzo a levantar un altar de adoración mañana, tarde y noche, no por lo que Dios podía hacer por ese trabajo, sino dándole gracias a Él por todo lo que Él ya había hecho en mi vida. Y es así como entregué, ¿verdad?, mi hoja de vida en este lugar, pero se me hizo saber de que me hacía falta un requisito. Y ese requisito era de que tenía que tener experiencia en docencia, impartiendo clases, y no lo tenía. Pero seguí orando, seguí con mi altar de adoración. Me llamaron para la primera entrevista, pasé la primera entrevista, pasaron como 2 semanas, me llamaron para la siguiente, ya una entrevista ya a nivel personal, físicamente, y después de eso se tardaron aproximadamente como 3 semanas para volverme a llamar, después de un examen que hice, y yo en mi carnalidad pues pensé, ¿verdad?, de que no iba a obtener el trabajo, pero fíjense de que hace aproximadamente 3 años, en marzo del 2018, recibí la llamada, ¿verdad?, donde se me estaba diciendo e informando de que había sido elegida para poder estar en este trabajo. La honra y gloria para nuestro Padre Celestial. Comencé a laborar en esta empresa, donde los 2 trabajos de medio tiempo que había tenido me ayudaron, ¿verdad?, a poder adquirir experiencia que necesitaba para poder hacerme cargo del trabajo en el cual actualmente estoy. En uno de ellos era en el área de turismo. Yo le preguntaba a Dios que por qué me tenía en ese trabajo, porque pasó más de un año y metía cotizaciones a esta empresa para poder generar ventas, pero nunca se dio ninguna, no por lo menos de la cantidad que se quería. Pero era nuestro Padre Celestial teniéndome ahí para que yo pudiera adquirir conocimiento, para que yo pudiera tener relación con las personas de este medio, y que ahora en el trabajo en el que estoy me pudiera ayudar con todo lo que pues realizo en mi trabajo. Es así, ¿verdad?, donde llego a este trabajo pensando yo que iba a comenzar desde abajo, y déjenme decirle de que a Dios le plació, ¿verdad?, colocarme en una posición de autoridad, donde tengo a cargo 2 carreras, ¿verdad?, en una universidad de acá de la ciudad de La Ceiba, y donde tengo también, ¿verdad?, docentes a mi cargo. Eso es las maravillas que nuestro Padre Celestial hace en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo que Él da como recompensa cuando nosotros le servimos. Sé, ¿verdad?, de que podría contarles muchísimas cosas que nuestro Padre Celestial ha hecho en el transcurso de este caminar. Créanme, no ha sido fácil, ¿verdad?, porque la vida de cristiano no es fácil. Pensamos, o por lo menos yo pensaba, que una vez que yo le dijera a nuestro Padre Celestial, mira, sí, te acepto, ¿verdad?, soy hija tuya, que todo se iba a resolver, pero no es así. Pero Él ha ido obrando, algo por lo cual yo estoy agradecida con Él. Salí con 3 deudas bien grandes del trabajo anterior, y déjenme decirle de que este año, donde yo pensé de que tal vez iba a ser un poco difícil, ¿verdad?, para mí, fue todo lo contrario. Este año terminé de pagar 2 de las últimas deudas, ¿verdad?, que debía, y eso se lo debo, ¿verdad?, únicamente a nuestro Padre Celestial. Él ha proveído todo este tiempo. No he estado sin trabajar, es más, he tenido más trabajo, gracias a Dios. En toda esta temporada, desde que la pandemia inició, he recibido mi salario, ¿verdad?, como siempre se ha tenido que recibir, y eso solamente nuestro Padre Celestial lo puede hacer.
¿verdad? Esas son las cosas, el cuidado que Dios tiene, ¿verdad? De sus hijos. Y yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Por esto y por muchas otras cosas que Él ha hecho en mi vida. Arrancó todo el odio, arrancó todo el dolor que andaba en mi corazón, ¿verdad? Como dice su palabra, convirtió mi lamento en danza. Ahora soy una persona completamente diferente, llena de gozo, llena de paz, ¿verdad? Sé de que mi sustento y mi proveedor es Él. Antes me preocupaba cuando tal vez en mi monedero ya miraba de que no tenía dinero. Ahora todo se lo dejo a Él, ¿verdad? Porque yo sé de que si Él le da de comer a un pajarito ahí en el mundo, ¿qué no podrá hacer, verdad? Por mí, que soy su hija. Así que ahí donde ustedes están, pedirles, ¿verdad? Yo sé de que no conozco la situación de ninguna de ustedes, pero sé de que así como Dios ha abierto puertas de bendición para mi vida, así como Dios pudo atraerme, ¿verdad? Para poder conocerlo a Él de manera diferente y de poder tener esa relación diferente con Él, así también puede hacerlo con ustedes. Así como Él arrancó ese dolor que yo andaba en mi corazón, me permitió pedirle perdón a las personas que les había hecho daño y perdonar a aquellas que también yo sentía en mi corazón que en algún punto de mi vida me habían hecho daño también. Sé que también lo va a poder hacer con cada una de ustedes. Así que recuerden, ¿verdad? De que al inicio les hablé de la papeleta, ¿verdad? Que ustedes podían llenar con sus peticiones antes de cerrar el testimonio y de poder orar por ustedes, ¿verdad? Pedirles de que ahí donde están, que puedan doblar, ¿verdad? Esa papeleta y vamos a orar por cada uno, ¿verdad? De esas peticiones y esos anhelos que ustedes tienen, que yo sé de que nuestro Padre Celestial ya conoce. Amantísimo Padre Celestial de la Gloria, gracias te doy, mi Rey, porque sé que eres maravilloso, eres milagroso, eres poderoso, mi Rey, y solamente a ti, Papá, es todo honor, toda gloria, toda exaltación. En esta noche, mi Rey Jesús, venimos primero, Papá, delante de ti pidiéndote perdón, Padre, y arrepintiéndonos por todos nuestros pecados. Te pido, Padre Santo, bendito que seas tú, mi Rey, oyendo el clamor, Papá, de cada anhelo, de cada petición, de cada sueño, mi Rey Jesús, que está, Padre Santo, bendito, escrito en cada una de estas papeletas. Yo sé que yo no conozco, Papá, de una manera detallada, mi Rey, esos anhelos y esas peticiones, pero sé que tú sí las conoces. Desde ya, mi Rey Jesús, te pido que seas tú abriendo puertas de bendición a favor de cada una de estas peticiones, mi Rey. Que seas tú, Padre Santo, restaurando familias, mi Rey. Que seas tú, Padre Santo bendito, devolviendo ese amor de esa esposa hacia su esposo, de ese esposo hacia su esposa, mi Rey. Te pido desde ya, Padre Santo bendito, que seas tú abriendo puertas de bendición, así como lo hiciste conmigo una vez, Padre, dándome un trabajo digno, mi Rey Jesús. Asimismo te pido que seas tú bendiciendo cada currículum, cada hoja de vida, mi Rey, que ha sido entregada a alguna empresa. Que seas tu propósito, mi Rey, en la vida de cada una de estas personas cumpliéndose de acuerdo a lo que tú estás queriendo. Desde ya, Padre Santo, te pido que seas tú poniendo fe, esa fe inquebrantable en cada uno de los corazones de cada una de las personas que nos están viendo en esta noche y de los que nos podrán seguir viendo después con las repeticiones. Desde ya, Padre Santo, te doy gracias por cada sanidad, mi Rey, porque venimos declarando en tu santo y poderoso nombre, mi Rey Jesús, que ahí donde las personas estén, así como el siervo del centurión, mi Rey, recibió, Papá, a través de la fe, Papá, del centurión, sanidad con que solamente tú lanzaras la palabra. Asimismo, Papá, venimos lanzando una palabra de sanidad, mi Rey, sobre cada persona que pueda estar enfermo en esta noche. Venimos cancelando, mi Rey Jesús, todo virus, Papá, toda bacteria de COVID en este momento en tu santo y poderoso nombre. Declaramos que tu sangre, mi Rey Jesús, les es por pacto y por señal y pacto perpetuo, mi Rey, para cada familia que esté pasando alguna situación de enfermedad. Desde ya, Padre Santo, venimos declarando que es tu provisión, esa provisión de lo alto, mi Rey Jesús, porque sabemos de que tú suplirás conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Venimos declarando que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar, mi Rey.
de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos infundirá aliento. Gracias te doy, mi Rey Jesús, por ese amor que estás poniendo en este momento sobre ese hijo, mi Rey Jesús, que ha estado, Padre Santo, alejado de sus padres, mi Rey. Desde ya vengo declarando, Padre Santo, que todo hijo aquí representado, mi Rey Jesús, volverá a tus caminos, mi Rey, que te servirán, que serán adoradores, mi Rey Jesús, en justicia y en verdad, papá. Para ti, mi Rey Jesús, los venimos atando al plan de salvación, mi Rey, venimos declarando que si han estado en tinieblas en este momento, mi Rey, salen a la luz, esa luz que eres tú, mi Rey, esa luz, Padre Santo bendito, que atrae, papá, y atraerá a cada muchacho, a cada joven, Padre. Asimismo, Padre Santo bendito, te damos gracias, mi Rey, porque sabemos, papá, de que tú nos tienes en el hueco de tu mano. Vengo dándote gracias, Padre Santo bendito, también por la coordinadora del capítulo Los Laureles, mi Rey, por cada servidora. Desde ya vengo declarando, mi Rey Jesús, de que eres tú, Padre, trayendo un avivamiento sin igual, que será tu Santo Espíritu, papá, quemando a cada una de estas servidoras, mi Rey, de manera, Padre Santo, de que te servirán aún con más amor, papá, y con más, Padre Santo bendito, profesionalismo, mi Rey, y con más, Padre Santo, fervor, mi Rey Jesús. Gracias te damos, mi Rey, porque sabemos de que estamos en el hueco de tu mano, Padre, y sabemos de que tú tendrás cuidado de nosotros. Desde ya venimos, papá, cancelando toda artimaña de Satanás, papá, que quiera levantarse en contra de nosotros por este servicio que te hemos brindado en esta noche. Y desde ya declaramos, mi Rey Jesús, inoperante y sin efecto, papá, todo decreto de muerte, todo decreto contrario al tuyo queda deshecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos tu bendición. Vengo declarando que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, mi Rey, y que moraremos al abrigo del Altísimo, y de que moraremos al abrigo del Altísimo, mi Rey Jesús, todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Este ha sido mi corto testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde están también, disculpen, ¿verdad? Pedirles de que podamos hacer una oración, ¿verdad? Que hice en su momento, ¿verdad? Que es la oración de aceptación para nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ahí donde están no les llevará más de 5 minutitos, menos de 2 minutos, ¿verdad? Tal vez la pueden repetir después de mí. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, mi Rey, reconozco, Padre Santo, de que soy pecadora. Te entrego, papá, cada uno de mis pecados y te pido, Padre Santo, de que seas tú entrando a mi vida. Quiero que seas tú mi Señor y Salvador. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, Padre Santo bendito. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú limpiándome, que seas tú sacando todo aquello que no te pertenezca. Te pido, Padre, que inscribas mi libro, que inscribas tu nombre en el libro de la vida y que no lo apartes ni lo borres nunca jamás. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo espero que realmente usted haya puesto atención de lo maravilloso que Dios puede hacer en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros esposos, pero sobre todo en su vida. Recuerde que cada semana, yo no sé cuántas veces lo invitan a usted a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como su Señor y Salvador, pero cada vez, como dice Apocalipsis 3:20, yo llego y toco a las puertas que Dios toca son las puertas de su corazón, pero Dios no va a entrar a la fuerza. Dios va a esperar que usted decida abrir ese corazoncito para que su vida sea transformada. Y recuerde, de su boca solo salen dos cosas: palabras de maldición y palabras de bendición. Cuando usted habla mal de su esposo, usted maldice a su esposo. Cuando usted habla mal de la iglesia o de la institución en la que usted se reúne, usted no está bendiciendo ese lugar. Entonces empiece a analizar todo lo que sale de su boca, empiece a analizar todos esos resentimientos de lo que usted tiene en su corazón, pero sobre todo evalúe lo que mira y lo que escucha y empiece a llenar ese corazón
de la palabra de Dios, qué es lo que realmente y Jesucristo quiere, porque de esa forma va a reformar todo lo que es su pensar para que sea usted una persona que edifique a los demás, que construya y que contribuya a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Le agradezco su fina atención y lo invito a que cada martes nos sintonice a las 2 de la tarde por RSCN Canal 45.